Nosotros comenzamos a desandar la información que tenemos para brindarle en cuanto a los aspectos noticiosos de nuestro país. Para el día de hoy se esperan medidas económicas, luego de conocerse los datos de inflación del día viernes, dato récord 8,4%. Se espera que tras una reunión de este día sábado, el Ministerio de Economía anuncie una serie de medidas que tienen que ver con fomento del consumo y también control sobre el comercio, tanto exterior como interior. Tras una reunión de 5 horas durante este sábado, se conoció que el Ministerio de Economía anunciará un paquete de medidas para combatir la espiralización de la inflación tras conocerse el índice de 8,4% en abril. Desde esa cartera se anunciarán medidas para impulsar el consumo en cuotas o administrar el comercio interno y externo. Para impulsar el consumo se abaratará el plan Ahora 12, pasando su tasa nominal anual del 77,35% al 68,35% para productos nacionales. Aumentarían la tasa de interés a cerca de un 100%, impactando en plazos fijos y LELIQs. Además, aplicarían un programa de facilidades de pago para deudas vencidas al 30 de abril destinadas a 656.000 contribuyentes, la mitad pymes y un tercio pequeños contribuyentes y monotributistas, para deudas en aportes, IVA, ganancias y bienes personales. También se anunciará la creación de la Unidad de Seguimiento, Trazabilidad y Promoción de Operaciones de Comercio para combatir el abuso y la evasión. El mercado central podría importar alimentos frescos o secos, no perecederos, cuando alguna posición dominante distorsione el precio de algún producto, y también se suspenderán derechos antidumping en ramas de insumos de alto impacto en numerosos rubros. No se conoce cuál será el ritmo de evaluatorio del Banco Central ni la magnitud de las intervenciones que llevará a cabo para contener al dólar. No es la primera vez que nos pasa a los argentinos y en los últimos meses se ha ido haciendo cada vez más crónico. Medidas que luego tenemos que interpretar y muchas veces la pregunta, la consulta que nos hacemos es siempre la misma. ¿Estas medidas son paliativas? ¿Son definitivas? ¿Qué interpretan los economistas sobre estas decisiones que estaría por anunciar el Ministerio de Economía? Nuestro compañero Juan Manuel Arce nos ayudará a hablar del tema. Juan, buen día. Seba, buenos días. Aquí estamos justamente, como vos decías, con los expertos para intentar, delucidar si estas medidas realmente cómo van a ser, sobre qué van a impactar y si van a tener algún impacto justamente en la economía argentina. Y es por eso entonces que estamos con Gustavo Reyes, economista de la Fundación Mediterránea. Gustavo, buenos días. Consultarte entonces este paquete de medidas que anunciaría hoy Sergio Massa para fomentar el consumo, para combatir la inflación. Entonces, mi primera pregunta antes de hablar de las propias medidas es qué implicancia puede tener esta inflación del 6% al 8%, ¿Cómo va a repercutir en la economía argentina? ¿Cómo va a repercutir en cada uno de nosotros? ¿Qué significa este 2% más por mes? Bueno, mira, significa, obviamente todos estamos mucho más nerviosos cada vez que vamos a comprar algo porque vemos que la plata no nos alcanza. En términos numéricos, veníamos más o menos en los últimos 7-8 meses a un ritmo del 6% mensual. Los últimos 2 meses se ha acelerado, estamos un escalón 8% mensual. Pero cuando tomás verdadera noción de esto es cuando esas cifras las pones en términos anuales. 6% de inflación implica que la inflación en términos anuales está corriendo al 100%. Eso era lo que teníamos hasta hace 2 meses. Ahora estamos al 8% mensual. ¿Qué implica eso en términos anuales? Que pasamos del 100 al 150%. Entonces, es como que el tamaño de enfermedad claramente se puso mucho más complicado. Es como si yo siempre trato de asociarlo a alguna enfermedad. Es como si estabas un poquito gordito, bueno, tenés que hacer un poco de régimen y de repente te dicen, no, mirá, tenés un problema de glucemia. O sea, es mucho más complicado eso. Así que bueno, ese es el problema que tenemos hoy con la inflación. El nuevo ritmo de inflación realmente es muy preocupante. Estamos corriendo al 150% anualizado y eso es muy inestable.
con este panorama entonces para poder entender este paquete de medidas? ¿Son para intentar frenar el dólar, para fomentar el consumo, que haya más dinero en la calle, para intentar luchar contra la inflación? Digo, ¿de qué va a servir este paquete de medidas que, recién escuchábamos? Bueno, mira, hay dos grupos de medidas. Una es las que más se hablan, que yo te diría es como de nuevo el ejemplo de los remedios, digamos. Te hacen bien para una cosa, pero te hacen mal para la otra. Esa es la mayoría de las medidas, o el primer grupo. Pensá que han dicho que van a acelerar la tasa de devaluación del dólar oficial para que no se atrase tanto el dólar, el oficial, el de las exportaciones, y para favorecer eso, pero eso va en contra de la inflación. Por otro lado, suben la tasa de interés para que la gente no se vaya al dólar, pero eso implica, como el Banco Central está muy endeudado en la LELIQs, que tienen que pagar más intereses en la LELIQs, tienen que emitir más y eso también te genera inflación. Van a permitir mayores importaciones de alimentos, pero para eso necesitas dólares que no tenés. Y si aumentás el ritmo de devaluación, esas importaciones van a ser más caras. Entonces, digamos, es como que van por un lado, ganan por algo, pierden por el otro lado. Lo verdaderamente importante que podrían hacer, porque no son muchas las cosas que pueden hacer realmente, porque les queda muy poquito para las elecciones, tienen poca credibilidad. Bueno, de las cosas importantes que podrían hacer, yo te diría que por ahora son promesas. Han habido 3 promesas que sí serían muy importantes y sí tendrían buenos efectos, al menos para el corto plazo, que mucho más de acá a las elecciones, que es acelerar el programa con el fondo. Hoy Argentina no tiene programa, se ha caído y por eso hay tanta incertidumbre. Entonces ahí, digamos, han prometido acelerar eso, han prometido tratar de acelerar los dólares o los yuanes de los chinos, digamos, cosa de aliviar las reservas, que Brasil, tratar de acelerar el financiamiento de Brasil a sus exportadores, cosa que no tengamos que pagarle tantos dólares a los exportadores de Brasil, lo que nosotros importamos, y son todas promesas, digamos. Entonces, la verdad que la situación hoy que tenemos de inflación no vemos que pueda cambiar bajando en forma importante en los próximos meses, desgraciadamente. Y como yo te decía, inflaciones, niveles anualizados de inflación cercano al 150% anual, realmente son muy inestables y muy peligrosos, y en situaciones que no podés hacer mucho, la verdad que prenden alarmas importantes en la economía. Gustavo, estoy pensando esto que nos decís, la alarma en la economía, esto que vos lo traducías en el medicamento, que te cura algo, pero otro te puede generar alguna complicación. El síndrome también de la sábana corta. Tenés frío en la cabeza, te subís la sábana, pero se te quedan los pies afuera. Digo, pensando en el mendocino a pie, ¿qué hacemos hoy? ¿Tenemos dólares debajo del colchón? Como está tan alto el blue, intentamos, no sé, cambiar el auto para quizás tener un poquito más de capital en algo material. ¿Qué puede hacer el mendocino a pie con todo este contexto cada vez más complicado? Mira, claramente es muy difícil dar recomendaciones generales y sobre todo en público. Pero yo te diría, la tasa de inflación es muy difícil que baje, entonces hay que buscar instrumentos para protegerse de la inflación. Hay algunos instrumentos, algunos usan el dólar, que está caro, pero el nivel de incertidumbre que hay. Otros utilizan los depósitos a plazo fijo en UVA, que te compensa la inflación, y hay otros instrumentos más. Depende un poco de cada una, pero claramente la situación es complicada. Y yo te diría, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, tratar de trabajar lo más posible, es lo que hacemos todos, y tratar de no tener pesos ociosos, pero la verdad que la gente no le alcanza la plata, no tiene muchos pesos ociosos. Lo vemos todos los días, digamos que hay cada vez más restricciones en el consumo, entonces la verdad que nos espera el resto del 2023 realmente va a ser un año muy complicado. Bueno, sobre eso y por último te quería consultar, ¿qué resta del año? Si bien decís un poco complicado, recién decías no creo que vaya a bajar un poco estos 2 puntos la inflación, que de aquí en adelante, ante esta falta de credibilidad, ¿cómo va a ser el resto del año? Sí, creo que me equivoqué cuando dije un poco complicado, va a ser bastante complicado, esa es la verdad de la historia. Muy difícil que los niveles inflacionarios, estos que están entre el 7 y 8%, vuelvan al 5-6% mensual, muy difícil, ojalá pase eso, pero al menos con lo que se ve hoy eso es muy complicado.
Y la situación va a ser difícil, es un año que tenemos que estar muy atentos a lo que pase, porque ya te digo, la dinámica es muy inestable, así que bueno, vamos a ver cómo sigue. Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Seba, entonces hasta allí la palabra de Gustavo Reyes, como decíamos, economista de la Fundación Mediterráneo, explicándonos estas medidas que, como él lo mencionaba, que puede ser un remedio que nos sirve para aliviar un dolor, pero quizás nos puedan llegar a generar otro. Juan, solo una consulta para Reyes. Se habla a nivel nacional de la posibilidad de que los sectores internos de la alianza gobernante presionen para que se otorgue a los trabajadores un aumento salarial, ya sea a través de suma fija o de reapertura de paritarias. ¿Qué conoce él al respecto de esto y qué piensa? Bien, le trasladamos la pregunta. Entonces, Gustavo pregunta, Sebastián, se habla de sectores internos del oficialismo que piden un aumento salarial a partir de una suma fija o de la apertura de paritarias. ¿Alguna información respecto de esto y qué opina de cómo puede llegar a afectarnos esta suba de salarios? Bueno, mira, sin duda el salario va por detrás. Y está perdiendo poder adquisitivo. Yo creo que van a haber este tipo de subas, sobre todo cercanas a las elecciones, es inevitable, pero cuando vemos los niveles promedio que están creciendo los salarios en la Argentina, están al 6%. 6% mensual no es una cifra baja. Lo que pasa es que la inflación está en el 8 o más. Entonces es como que el perro que se muerde la cola. O sea, tratás de subir los salarios, la inflación te sube más, tratás de devaluar un poquito más, la inflación te sube más, tratás de ajustar las tarifas, pero la inflación te sube más. Se necesita un plan de estabilización en serio. Lamentablemente, como yo te decía recién, es muy difícil, es imposible que esto suceda antes de las elecciones porque queda muy poquito tiempo, el gobierno tiene muy poca credibilidad para hacer esto. Y es gran parte del problema y de la incertidumbre que tenemos todos. O sea, vemos que estamos en una situación muy complicada, es muy poco lo que se puede hacer. Está claro con las medidas que han anunciado que las herramientas que tienen son muy pocas y dependemos básicamente de que nos presten un poquito de dólares, digamos, los organismos internacionales, países amigos, que nos den una mano, y eso también genera mucha inestabilidad. O sea que, para responder un poquito la pregunta de Sebastián, el salario de este año sin duda va a perder, está perdiendo y va a seguir perdiendo, porque en niveles de inflación tan altos es muy difícil que se recomponga el salario. Eso no quiere decir que va a subir nominalmente, pero de nuevo va a seguir estando por debajo de la inflación, y mientras más se acelere la inflación, este proceso claramente es peor. Se va. Muchísimas gracias, clarísimo, como siempre, la palabra y los conceptos de Gustavo. Muchas gracias, Juan.